Muy bien, ya estamos de regreso tras la pausa comercial en Cabro Noticias, en la pantalla de Canal 2, también a través de Radio Chilena FM. Y tal como lo había señalado Iván, nos acompaña en el estudio de Canal 2 y Radio Chilena FM el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes Barrientos. Don Claudio, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, hablar de su visita acá a la comuna de San Antonio y las actividades que desarrollaron durante la jornada. Bueno, en efecto, esta mañana estuve en Valparaíso y esta tarde en San Antonio. El objeto de estas visitas tiene que ver con dar a conocer los beneficios de la reforma previsional que el gobierno está presentando, el gobierno del presidente Boric. Nos damos cuenta que hay poco conocimiento respecto a los aspectos de la reforma, por eso es la preocupación. Hoy la ministra Jara está en Arica, yo estoy acá en San Antonio, y por lo tanto lo que queremos dar a conocer es la importancia de poder mejorar las pensiones ahora, tanto las pensiones actuales como las futuras pensiones. Bueno, tratemos de explicarlo en esta entrevista. ¿Cuáles son los avances en que está esta reforma de pensiones? Esta reforma contiene dos elementos centrales. Por un lado, lo que tiene que ver con las pensiones actuales, que se pretenden mejorar en el caso de las pensiones para las personas con mayor vulnerabilidad, mejorar la PGU, la pensión garantizada universal, llevarla a 250.000 pesos, y eso requiere como condición poder tener mayor cantidad de recursos, y se ha planteado para ello un pacto fiscal. Y por otro lado, el destino del 6% de las cotizaciones que se incrementan, que va a ser de cargo de los empleadores, destinar una parte importante, si no todo, pero una parte importante, a la creación de un seguro social. Y ese seguro social lo que busca es mejorar las pensiones actuales del sistema de AFP, los que tienen retiro programado, los que tienen renta vitalicia, y que esa renta vitalicia, ese retiro programado, no les permite llegar a final de mes. Ese seguro social lo que crea es una garantía que reconoce cada año de cotización, y por lo tanto es un reconocimiento al esfuerzo en el ahorro previsional que ha realizado cada uno de los chilenos, y al mismo tiempo lo que está haciendo es compensar aquellas inequidades que en particular las mujeres han tenido a lo largo de su vida laboral y que se traduce en menores ingresos, en lagunas, por razones de maternidad o de cuidado, y por lo tanto creando una especie de bono mujer que hace el contrapeso y mejora las pensiones de las mujeres más que las de los hombres, había consideración también de las tablas de mortalidad. Cuando bajan esta información a la comunidad en actividades como la desarrollada hoy, ¿cuáles son las principales dudas que tienen, en este caso, los sanantoninos? ¿Cuáles eran las inquietudes? Bueno, aquí muchas de las personas, en el caso de las pensiones, mi experiencia es que hay mucha casuística. Cada persona ha tenido una vida laboral distinta. Algunos han cotizado en el sistema antiguo, otros en el sistema FP. Algunos tienen lagunas, otros tienen problemas de que no han recibido cotizaciones de sus empleadores. Por lo tanto, las dudas tienen que ver con un caso ya personal, y ese caso hay que analizarlo uno a uno, y por lo tanto, dependiendo de la condición de cada cual, procedemos a explicar cuáles van a ser los beneficios, quiénes son los beneficiarios de la pensión garantizada universal, quiénes podrán acceder a esta garantía, y sobre todo en el caso de las mujeres, la importancia de este bono que compensa las inequidades en la condición de su pensión. En este sentido, ¿cuál es el llamado a los chilenos, a los sanantoninos, para conocer más detalles del trabajo que se está realizando en esta materia? Hay dos llamados, uno a los que están pensionados y otro a los que están por pensionarse, a informarse de los beneficios de esta reforma que se está proponiendo, a entender por qué estamos planteando una solidaridad en términos de intergeneracional, en términos de lo que son las pensiones que hoy día tiene el sistema actual de pensiones y las que están por venir, y porque eso es una situación que le puede ocurrir a cualquiera, es que estamos planteando esta solidaridad. Y no quedarse con la mirada de un sistema que ha sido extremadamente individualista y que lo que busca es que cada cual se lo resuelva por su propia cuenta, cada cual atienda su situación con lo que tiene. Como la cancha es dispareja, es importante crear condiciones de equidad tanto para hombres y mujeres que van a enfrentar la pensión y aquellos que ya están pensionados. Subsecretario, acá puede haber dos puntos de vista, quizás desde el desconocimiento o desde el rechazo quizás a esta reforma. ¿Usted cree o por qué cree que se genera esta situación de tener más resistencia ante estos cambios? En primer lugar, hay desconocimiento, y esta es la razón por la cual nos estamos moviendo por distintas regiones para dar a conocer el alcance de esta reforma previsional. Pero también hay mucha falsedad, lo que se denomina la fake news. Se habla de que no hay libertad de elección, por el contrario. Esta reforma lo que crea es la libertad de elección entre un sistema privado de administración de pensiones y un sistema estatal que se propone crear. Tampoco aquí hay una afectación a la propiedad de los fondos, ni siquiera tampoco a la heredabilidad, que son materias que siempre se citan. Por lo tanto, el llamado es a informarse,
a preguntar, a consultar, para entender los beneficios de esta reforma previsional. Y si pudiésemos tener una carta Gantt, una hoja de ruta, saber cuáles son las proyecciones para ya que ésta se comience a materializar en el mejor de los casos y en el peor de los casos también. Nosotros esperamos la próxima semana volver a la región, en este caso al Congreso, para presentar indicaciones al actual proyecto de ley y comenzar ahí a votar cada uno de los artículos que estamos proponiendo cambiar. El gobierno en esta materia ha cedido, ha flexibilizado sus posiciones. Ya no estamos proponiendo la totalidad de los recursos al Seguro Social. Estamos hablando de una combinación de un 4% al Seguro Social, un 2% a las cuentas individuales. Ya no hay cuentas nacionales. Tampoco estamos hablando de una solución exclusivamente estatal para lo que es el soporte operacional del sistema. Hay muchos temas en los cuales hemos cedido y por lo tanto esperamos que ahora se produzca cierta reciprocidad en materia de quién cede por cada parte. Y en función de esto esperamos que la primera parte, que es pasar la Cámara de Diputados, podamos hacerlo hacia fines de octubre, principio de noviembre, y entrar al Senado a discutir el proyecto en su nueva condición. Optimistamente miramos el mes de enero, más tardar yo diría marzo o abril del próximo año, poder tener un proyecto de ley aprobado. Siempre voy a tener la fecha en el ámbito positivo o negativo. Así es. Bueno, también hablar un poquito del 6%, en qué se está trabajando, quién paga el 6%, las dudas que tiene la comunidad en general. Es importante tener en cuenta que este 6% de incremento primero es gradual, 1% al año, o sea, va a demorar 6 años en que se complete la cotización que se está proyectando en el proyecto de ley. Segundo, que proviene de los empleadores. Aquí no hay ningún peso de que provenga del bolsillo de los trabajadores, no va a disminuir la renta líquida ni nada por el estilo. Proviene de los empleadores. Y por otro lado, estamos sugiriendo por nuestra parte que un 4% de este 6% vaya al Seguro Social y un 2% a cuentas individuales. Dicho de otra forma, un 4% a mejorar las pensiones actuales de 1,5 millones de chilenos, probablemente cerca de 180.000 en la quinta región, que tienen pensiones bajas hoy, y el 2% a mejorar las pensiones futuras en el tiempo con las inversiones que se puedan hacer de esas cuentas individuales. Bueno, antes de finalizar, subsecretario, también hablar un poco del pacto fiscal, en qué está, cuáles son los avances, la incidencia también de este tema tan importante. El pacto fiscal tiene una importancia vital también para conseguir los objetivos de esta reforma previsional, fundamentalmente en lo que se refiere al financiamiento de la pensión garantizada universal. Lo que estamos proponiendo es que esta pensión vaya a 250.000 pesos. Ese incremento de los 206.000 y fracción que hoy día es la pensión garantizada universal a los 250.000 pesos, es poco más de medio punto del Producto Interno Bruto. Para eso se requiere financiamiento, a lo cual hay que adicionarlo al hecho que el Estado también es un empleador y como tal, como empleador, va a tener que ponerse con el 6% por los trabajadores públicos. Y eso también es otro medio del Producto Interno Bruto. Para esos temas lo que necesitamos son ingresos tributarios y por lo tanto también es vital poder aprobar un pacto fiscal. Bien, subsecretario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, y con la entrevista al subsecretario Claudio Reyes, nos vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con ustedes.